Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33. Mateo capítulo 10, versículo 26 al 33. Vamos a ver aquí unos versículos y vamos a comenzar después con el tiempo de la predicación. Vamos a leer, dice la Biblia: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos se cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude en esta mañana. Señor, gracias por el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de estudiarla, Padre, y de que tú nos guíes por medio de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu perfecta, infinita sabiduría, Padre, que tú nos dices en tu palabra que el que tiene falta de sabiduría que la pida. Te pedimos sabiduría en esta mañana, Señor, para que nos guíes y nos ayudes mediante estos versículos que estamos leyendo, Dios. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hay una historia, hay un testimonio de un hombre con su esposa que estaban en un país del Oriente, uno de esos países donde persiguen a los cristianos, uno de esos países donde si usted dice que usted es cristiano, a usted lo matan o lo encarcelan o lo dejan sufriendo, ¿sí? Es un país donde se practica el islamismo. Resulta que estaba este hombre saliendo del país, ya había comprado sus pasajes, había comprado el hotel, todas las cosas para poder salir, pero siempre todos los que salían tenían que hacer una fila y estaban los soldados mirando: muéstreme su pasaporte, muéstreme su pasaje, muéstreme esto. Entonces ellos dijeron: vamos a buscar al soldado más jovencito para mostrarle a él los pasaportes, porque ellos no preguntan, no dicen nada. Entonces buscaron al soldado más jovencito y se fueron para donde él. Pero cuando llegaron donde él y le estaban mostrando los pasaportes, el soldado tenía los pasaportes en las manos, llegó un general y dice: muéstreme esos pasaportes, hágame el favor. Y entonces el hombre estaba asustado. Y decía: ¿yo qué voy a hacer? Que no me pida, que no me mire el celular, porque ellos, cuando dudaban de que no practicaban el islamismo, les revisaban el celular, todas las cosas que tenían, para saber si estaban practicando blasfemia, como dicen ellos. Es un pecado para un delito en esos países. Entonces el soldado le pide los pasaportes y le pregunta muy directamente: ¿usted es cristiano? Y el muchacho se pone a pensar: ¿será que si yo le respondo, me van a ir, me van a encerrar, me van a ¿cómo se llama, hermano Joshua, lo de la luz que le van a sacar información? No, torturar, no. Bueno, le van a sacar información. Entonces lo van a llevar, lo van a encerrar, le van a acercar información, le van a revisar el celular, van a mirar con quién vive, con quién no, para dónde va, y probablemente lo iban a dejar en el país encerrado en la cárcel. Entonces él decía: ¿yo qué voy a hacer? Y por dentro dijo: pues si yo digo que soy cristiano, me encierran. Pero si digo que no, estoy negando a Cristo, ¿qué hago? Y él dijo: no importa. ¿Sabe que yo soy profundamente cristiano?, le dice. Y el general le dice: yo también. Y lo ayuda a salir del país junto a su esposa. Entonces él cuenta ese testimonio, ellos asustados ahí en esa fila llena de soldados que se pudieron haber quedado años en la cárcel. El general le dice: yo también. Y le ayuda a salir. Entonces vamos a estudiar un poco en esta mañana sobre cómo nosotros debemos predicar el evangelio sin miedo y con valentía. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 26. Vamos a leer la Biblia. Aquí está hablando Jesús y dice: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Versículo 28, dos versículos más adelante dice: y no, ¿qué dice ahí? No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y más adelante dice Jesús otra vez en el versículo 31, así que no temáis. El primer punto en esta mañana se trata de no temer. No temamos a los hombres.
No hay nada encubierto. Cuando Jesús dice aquí que no hay nada encubierto, que no haya de saberse o de ser manifestado, no habla de cosas extrañas que no conocemos, sino que no hay nada que usted haya hecho en su vida que no se sepa. No hay pecado que usted pueda esconder de Dios. O sea, no hay nada que esos hombres que señalan, que juzgan, que persiguen, que Dios no sepa y que no vaya a ser manifestado el día del juicio ante Dios. Entonces, en este punto vamos a Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Vamos a ver otro ejemplo, pero más bíblico, sobre cómo confiar en Dios y no negarlo es lo mejor que podemos hacer. En este momento están 3 jóvenes hebreos en Babilonia. También se encuentran en un punto similar. Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. 3, 17 al 18. Estos 3 jóvenes se encontraron en una situación similar a la de la historia que conté hace un momento. ¿Sí? Resulta que el rey Nabucodonosor ordenó adorar una estatua que él había mandado a construir. Y el que no adorara la estatua, ¿a dónde iba? ¿Quién sabe? Al horno de fuego. Entonces, o adoran la estatua o van al horno de fuego. Era una amenaza muy fuerte, al menos el de la historia al principio era para la cárcel. Estos los iban a meter a un horno. Y usted se imagina que a usted lo metan en un horno. Eso es una muerte horrible. Y ellos estaban con esa amenaza. Resulta que cuando les dicen que adoren a esa estatua, ellos responden, versículo 17, Daniel 3:17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Los jóvenes le dicen a Nabucodonosor, Dios, aunque usted nos meta en ese horno, Dios nos va a liberar y nos va a sacar de ahí bien. Y no solamente del horno, sino de su mano, no nos va a pasar nada, dicen los jóvenes. Entonces, ellos tienen mucha valentía en este momento. Y dicen, yo solo sirvo a un Dios, al Dios verdadero, y confío en que Él tiene el poder para librarme. Versículo 18. Aún cuando confiaban en que Dios tenía el poder para librarnos, porque Él dice, y Él puede librarnos del horno ardiendo y de tu mano. Ellos nos dicen, Él lo va a hacer. Ellos dicen, Él puede librarnos del horno. Y en el versículo 18 dicen, y si no, o sea, y si no nos libra del horno, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoremos a las estatuas que has levantado. Ellos dicen, yo sé que Dios puede librarme de esto y confío en que puede hacerlo. Pero si no lo hace, aún así no me voy a inclinar ante dioses falsos. No voy a ir a adorar a otro Dios que no sea mi Dios verdadero. No me voy a inclinar ante ninguna estatua, dicen ellos. Lo mismo que el joven en la historia. No importa si me voy a la cárcel o no. Si Dios me puede librar y lo libró, yo digo que confío en el Dios verdadero y que creo en Jesús. Y si no, pues gloria a Dios siempre. Pero entonces vamos a aprender nosotros en este momento que debemos vivir con valentía. Debemos confesar a Jesús siempre sin tener miedo, aunque hay muchos que nos pueden señalar y nos pueden juzgar. Gracias a Dios estamos en Colombia. Aquí no hay una persecución como en ese país, que le tenía miedo de ir a la cárcel. O en otros, hay muchas historias. Estuve investigando esta semana, me encontré con un montón de historias de personas que les ponían una pistola en la cabeza y digan, niegue a Dios. Y decían, no. Y los mataban, pero murieron confiando en Dios. Murieron haciendo lo correcto. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 29. Volvemos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículo 29, Hechos 5, 29. Aquí fueron arrestados los apóstoles por predicar a Jesús. Los líderes judíos los estaban amenazando. Entonces, resulta que, dice la Biblia, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ellos les estaban diciendo, ustedes no pueden predicar a Jesús, no pueden hablar de Jesús, está prohibido. Y aún así ellos dijeron, no importa, porque nosotros sí primero obedecemos ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Y vamos a ver otro ejemplo en la Biblia, está en Hechos capítulo 6. No, en Hechos capítulo 7. Les voy a contar un poquito sobre la historia de Esteban. ¿Saben quién es Esteban?
Le llaman el primer mártir de la Biblia. Esteban hacía, dice la Biblia, grandes señales y prodigios. Él predicaba el evangelio con mucha sabiduría, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Y habían unos que discutían con él, que peleaban con él, pero no podían como resistirle a lo que él enseñaba sobre Dios. Y entonces se enojaron mucho y levantaron falsos testigos, dice la Biblia, o sea, personas que dijeran un testimonio falso. Decían que él estaba blasfemando contra Dios y contra Moisés, que estaba diciendo mentiras sobre Dios y mentiras sobre Moisés. Entonces levantaron falsos testigos, fueron, dijeron, sí, yo lo vi, yo lo escuché, y lo agarraron, lo encerraron y lo llevaron al concilio, como un tribunal, por así decirlo. Capítulo 6, versículo 14 y 15. Vamos a mirar. Hechos 6, 14 y 15. Dice la Biblia, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Estaban hablando diciendo mentiras sobre Esteban. Aunque Esteban estaba diciendo que Jesús es Dios y que él vino a cambiar, a hacer un nuevo pacto, claramente, aún así ellos estaban diciendo mentiras sobre él. Versículo 15, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense, él estaba ahí, lo estaban juzgando, lo estaban señalando y lo vieron con el rostro de un ángel. A él lo vieron puro, lo vieron santo. En Hechos 7, versículo 51, ahí más adelante, Hechos 7, 51. En el capítulo 7 comienza Esteban a hablar, a dar un discurso, porque a él le preguntan, ¿es verdad eso que todas estas personas están diciendo de usted? Y Esteban comienza a hacer un recorrido por toda la historia de Israel. Comienza a hablar desde Abraham, José, Moisés, los profetas, y mostró cómo Israel siempre resistía al que Dios enviaba. Dios le enviaba una persona al pueblo de Israel y ellos lo resistían y lo desobedecían y no hacían lo correcto. Y con valentía acusó a los líderes que estaban ahí frente a él. Dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Básicamente en este versículo, en este punto del discurso, le dice Esteban a los judíos, a las personas que lo estaban señalando, a los fariseos, les estaba diciendo, ustedes son unos necios, son unos tercos y resisten lo que Dios tiene para ustedes y no quieren escuchar. Resisten como el resto del pueblo de Israel en la historia. Por eso les dio un largo discurso sobre cómo Israel había resistido a Dios. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Él los está señalando y juzgando porque habían agarrado a Jesús, lo rechazaron, lo clavaron en una cruz y no quisieron escuchar lo que él tenía para decir. Él los estaba señalando y ellos se enojaron más de lo que estaban. Entonces comienzan a juzgar a Esteban. ¿Quién sabe cómo juzgaron a Esteban en este momento? ¿Cuál fue su condena, por así decirlo? Lo apedrearon. Entonces, versículos 55 y 56 del capítulo 7 de Hechos, vemos cómo ellos fueron y lo llevaron a la ciudad, afuera de la ciudad para apedrearlo. Y Esteban, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, miró a los cielos y a Jesús y dice algo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Aún cuando ya lo habían llevado afuera de la ciudad para agarrar las piedras y apedrearlo, seguía diciendo, yo veo allá al Hijo del Hombre. Estaba hablando de Jesús que está a la diestra de Dios. Seguía firme en su discurso que Jesús fue quien vino a ser el Mesías, a ser el Salvador. Versículo 59, mientras apedreaban a Esteban, mientras le tiraban las piedras, él ora y le dice algo a Dios. Dice versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60, y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esteban, hasta el último momento de su vida, cuando sabía que iba a ser apedreado, habló a Dios y confesó a Jesús. Dijo: Jesús, recibe mi espíritu. Y ni siquiera guardó rencor. Siguió el ejemplo de Jesús hasta lo último de su muerte. Dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, así como Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así murió Esteban, el primer mártir cristiano, reflejando el carácter de Cristo hasta el final. En el primer punto nosotros vemos que no debemos tener miedo. ¿A quién? A los hombres, aquellos que están afuera, que nos pueden señalar, que nos pueden juzgar. Decía el pastor Cascante el jueves, no puede decir cristianito, y nos pueden insultar, nos pueden decir que estamos en el camino equivocado. Pero siempre, aún cuando Dios nos puede liberar del horno de fuego, o podemos estar hasta lo último de nuestras vidas confesando a Jesús, todo es para la gloria ¿de quién? De Dios. Por eso debemos tener valentía y confianza, porque de una u otra forma, Pablo decía: morir es Cristo y vivir es ausente del cuerpo y presente en el Señor. Pablo decía: no importa lo que me pase en la vida, porque cuando yo muera voy a ir a Dios. Recuerde que somos aquí en la tierra, somos pasajeros, no somos oriundos de la tierra, somos oriundos del cielo. Vamos para allá, estamos de paso por aquí. Entonces, ¿qué cosas temes perder si sigues a Cristo? Amigos, trabajo, reputación. Un hermano una vez me decía: ¿sabe qué? A mí a veces me piden que diga mentiras en el trabajo, que hay una fórmula que salió mal y me dicen que tengo que decir que salió bien. Y él dice: yo no puedo hacer eso, porque eso es ir en contra de lo que Dios me dice, eso es negar a Jesús. Aunque yo no estoy diciendo no creo en Dios, pero la pregunta es: ¿yo prefiero perder el trabajo o prefiero negar a Cristo? ¿Prefiero perder un amigo que me señala por ser cristiano o prefiero negar a Cristo? ¿Prefiero perder la reputación que tengo, lo bueno que me ven, o prefiero negar a Cristo? ¿Vale más eso que la salvación de otros? La hermana Jafisa nos acaba de dar un gran testimonio. Nos dice: yo fui firme y le prediqué el evangelio a esta persona y él creyó. Y como él creyó, ellos dijeron: le voy a traer un brujo para que lo sane, para que le haga cosas. Y ella dijo: no, yo lo voy a cuidar de que esas cosas no le pasen. Y le dijo a su familia: lea la Biblia, lea el Salmo 91. Y como ella fue firme, pudo ayudar a que su familia se acercara un poquito más a Dios. Porque ella no dijo: no, haga lo que le dé la gana, yo no me meto ahí. No, ella fue firme, dijo: no se puede hacer esto, porque eso va en contra de Dios. ¿Vives más para agradar a los hombres o para honrar a Dios? Los jóvenes pudieron haber adorado esa estatua y decir: no, yo estoy adorando la estatua agachado, pero estoy en mi cabeza diciendo: Dios, te amo. Y bueno, agradaron al rey Nabucodonosor y no pasaba nada. Pero aún así fueron firmes en su creencia y no adoraron a un Dios falso. Si te tocara elegir entre agradar a Dios o evitar la burla de los hombres, ¿qué escogerías? El ser humillado por otros, el ser señalado o incluso ser juzgado o muerto por otros, ¿qué escogerías? Es una pregunta muy difícil. Yo no sé qué haría. Yo espero con todo mi corazón que si algo pasara, yo confesara a Cristo. Espero tener esa firmeza en mi corazón. Mateo capítulo 10, versículo 27. Punto número 2. Proclama con valentía lo que has recibido. Recuerda que tú recibiste algo de Dios. Primero que todo, recibiste ¿qué cosa? La salvación. Porque Cristo murió en la cruz para pagar por sus pecados y por los míos. Para poder salvarme de la condenación eterna. Lo primero que recibo es la salvación. Después recibo su palabra, para estudiarla, para obedecerla, para ponerla por obra. Dice el versículo 27, Mateo 10, lo que os digo, en tinieblas decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Expliquemos este versículo.
Cuando habla de lo que dice en tinieblas y lo que dice en el oído, habla de lo que se enseña en la intimidad. Lo que Jesús estuvo enseñándole a los apóstoles como su maestro. Lo que él se sentaba con ellos y les mostraba y les enseñaba. Dice, lo que ustedes escucharon de mí tienen que proclamarlo a los demás. En las azoteas, en este tiempo, si miramos el contexto social, ellos se subían a las azoteas de las casas, a las terrazas, por así decirlo, y proclamaban noticias. Decían, pasó esto, se murió esta persona, viene este, viene aquel. Entonces decía, suban a las azoteas para que proclamen lo que yo ya les dije a ustedes. Cristo nos da un ejemplo aquí y nos está mostrando que debemos compartir lo que Él ya nos ha dicho. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos 4, 31. Algunas personas dicen, es que yo no voy a evangelizar porque yo no conozco bien la Biblia. Y si me preguntan algo, ¿qué? ¿Yo qué hago? ¿Qué pasa si me preguntan una cosa que yo no sé? ¿O qué pasa si me empiezan a señalar? Rodrigo estaba diciendo ahorita que alguien le dijo ayer que no creía en Dios, ¿cierto? Que le dijo, mire, un volante para que crean en Dios. No, yo no creo en ese Dios. A mí me pasó algo. Había una persona que ellos, Rodrigo y Camilo, ya le habían entregado un volante y le habían intentado hablar. Y yo pasé después por donde ellos habían pasado. Y tenía el volante aquí enrollado. Y yo le entregué otro. Y le dije, mire, pero es que ya me dieron. Yo no, no importa, agarré otro para que lo lea. Y no tomó el tiempo ni siquiera de que yo terminara de hablar y ya estaba haciendo así. Yo, pero no lo doble. Es para que lo lea, tome otro. Y ya lo iba a empezar a doblar y yo tomé otro. Y se sentó a leerlo. Espero que lo haya leído de verdad y que haya tenido un corazón para que Dios le haya ayudado. Pero muchas veces la gente nos puede señalar, nos puede decir que no creen en Dios o incluso nos pueden amenazar. Aquí en Hechos capítulo 4, versículo 31, para que sepan, Pedro y Juan habían sido amenazados por predicar y les habían dicho que no podían hablar más del evangelio. Entonces ellos junto a otros cristianos se pusieron a orar a Dios y le pidieron denuedo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Valentía. La palabra denuedo significa valentía. Entonces le pidieron a Dios valentía y vemos versículo 31, ¿qué fue lo que pasó? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos probablemente tenían miedo de que les pasara lo que le pasó a Esteban. En este momento todavía no había pasado en Hechos, pero muchos tenían miedo de que los apedrearan, de que los juzgaran por predicar el evangelio. Y cuando Pedro y Juan dijeron, a nosotros nos amenazaron por predicar, lo que hicieron fue orar. El día en el que usted tenga miedo de que predicar el evangelio pueda hacer algo malo, pídale a Dios valentía, pídale a Dios sabiduría y diga, Señor, deme valentía, ayúdeme para compartir tu palabra. Porque muchas veces, cuando nosotros vamos a alguien y le intentamos hablar de Dios, dice, no, yo no quiero creer. Yo soy de esta religión o soy de aquella y yo no me cambio. Porque yo soy así, soy así. Y a veces nos lo tratan a uno feo, a veces lo miran feo, le levantan la voz. Pastor Miguel nos dice que en Estados Unidos hasta le sacan pistolas, ¿sí? Le sacan, imagínese usted va a ir, le toca la puerta, hola, quiero hablarle sobre Jesús, le salen con una escopeta. ¿Qué hace usted? Pues allá debería dar miedo, más miedo probablemente hablar sobre Jesús, que cualquier puerta que yo toque me van a salir con una escopeta o con una pistola. Pero yo necesito tener valentía, porque hay muchos ejemplos en el mundo ahora, ejemplos como el que hablé sobre el cristiano y su esposa, que dijeron, yo creo en Jesús, o ejemplos de la Biblia como Daniel, o como Pedro, que al principio con miedo negó a Jesús 3 veces. No, yo no voy a negarte. Y después lo negó 3 veces porque tenía miedo. Después de eso vemos en Hechos que el mismo Pedro que tenía miedo, ahora tenía el Espíritu Santo y predicó y 3,000 personas fueron salvas. Nosotros a veces podemos ser como Pedro. Yo creo que Pedro es el ejemplo más humano que tenemos, de que falla, de que se cae, pero luego se levanta. Nosotros podemos ser miedosos como Pedro y decir, no, yo no creo. Al principio, cuando yo comencé a venir a la iglesia, me decían, ¿y usted va a la iglesia? No, pero de vez en cuando. Mentiras, que yo venía todos los domingos. Me dormía, pero venía todos los domingos.
Pero poco a poco me di cuenta de que yo no puedo negar a Cristo. Me pregunte el que me pregunte, porque Cristo es mi vida. Pablo dice, vivir es Cristo. Si yo vivo para Cristo, porque ahora, dijimos la última vez, el que vive ahora vive para Cristo porque Él entregó su vida por nosotros. ¿Tú guardas lo que Jesús te enseñó en secreto o lo compartes con los demás? Tu casa, tu trabajo, tu universidad, el lugar donde estás todos los días, es un lugar donde hablas como en una azotea, donde proclamas a Cristo, o lo escondes para que no te señalen, para que no te juzguen. Yo me acuerdo que cuando fui al negocio de la hermana Naomi, bueno, se fue por allá la hermana Naomi, el primer día yo ya vi unos volantes, ese día estábamos evangelizando. Yo le dije, hermana, mire para que los guarde, para que le entregue al que venga. Y cuando volví al otro día los tenía un volantico en cada mesa. Cada que yo voy hay un volante en cada mesa, porque ella utiliza ese espacio como su azotea para proclamar a Cristo, para que otros conozcan a Dios. Usted está utilizando el lugar donde está, donde trabaja, donde vive para proclamar a Cristo, como una azotea para gritarle a los demás que Cristo es quien salva, que Cristo es quien perdona los pecados, que Cristo es quien murió en la cruz por usted y por mí. ¿Qué verdad que Jesús te enseñó en lo íntimo necesitas proclamar en público sin miedo? ¿Estás hablando de que Cristo te ha dado la salvación? ¿O tienes miedo a lo que te pueda hacer el hombre? A lo que te puedan hablar de ti. Punto número 3, vamos a Mateo capítulo 10, 29 al 31. Confía en el cuidado de Dios y confiesa a Cristo. Voy a explicar unas frases aquí para que entendamos qué significa un cuarto. Cuando menciona los versículos, un cuarto es una moneda muy pequeña que equivale a medio centavo. Y 2 pajarillos eran el animal más económico para yo comprar y comer. O sea, era como por decir la comida más barata que había. ¿Sí? Tanto que valían 2 pajarillos, valían medio centavo. Entonces dice el versículo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Decía, mire, estos pajarillos que son tan insignificantes no se venden por tan poquito. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Dice el versículo que Dios sabe todo sobre nuestras vidas y que Dios sabe cuándo esos pajarillos van a caer y conoce sus vidas, cada ámbito de su vida. Versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios conoce cada aspecto de su vida, cada aspecto de la mía, mis pensamientos, mis sentimientos, cada cosa. Ni siquiera yo sé cuántos cabellos hay en mi cabeza, pero Dios sí sabe todo lo que hay en mí. Versículo 31, así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. Nos dice Jesús a los apóstoles en ese momento, ustedes son importantes para Dios, no tengan miedo, porque Dios es fiel, no tengan miedo, porque ustedes son importantes para Dios. Si Dios cuida de aves baratas y cuenta sus cabellos, ¿cuánto más va a cuidar de ti, que fuiste comprado por la sangre de Cristo, que ahora eres su hijo? Juan 1:12, no busquemos ahí, dice que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, los que creen en Dios, son llamados hijos de Dios. Si usted ha creído en Jesús como Señor y Salvador después de arrepentirse de su vida de pecado, usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, confíe en Él. No tenga miedo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. El día que usted quiera compartir el evangelio con alguien más, que usted no sepa qué hacer, que usted no sepa cómo hacerlo, y usted tenga un volante, no tiene que tener un volante de la iglesia, ande con su Biblia si es mejor, si puede, para compartir el evangelio. El día que usted le vaya a entregar un volante a Roger, le diga, Roger, yo necesito que usted crea en Cristo, y se siente y comience a compartir el evangelio. Imagínese que Jesús murió en la cruz por usted, y Él pagó por sus pecados, pagó por los míos, yo he sido un pecador también, y Dios puede salvar su vida así como ha salvado la mía. Y esa persona le hace preguntas, o usted tiene miedo, usted no sabe qué hacer. Dice el versículo que echemos toda nuestra ansiedad ¿sobre quién?
sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Si yo tengo el miedo de compartirle a Roger el evangelio, yo le pido a Dios que me ayude y que quite toda mi ansiedad de mi vida para ayudarme a compartir el evangelio con los demás. Recuerde, si usted no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla a Dios. Si usted tiene miedo, pídele. ¿Qué le pide a Dios? Valentía. Y si usted no sabe qué hacer, pone su ansiedad sobre Dios. Hoy usted tiene que irse pensando en que cuando no sabe, pide sabiduría, en que cuando tiene miedo, pide valentía, cuando no sabe qué hacer, pone su ansiedad sobre Dios. Él es el único que lo puede ayudar, Él es el único que lo puede sustentar y que lo puede llevar de la mano. Mateo 10, 32 al 33. Volvamos a Mateo, capítulo 10, versículo 32 al 33. Cuando Jesús dice que alguien lo niega, antes de leer los versículos, se está refiriendo a las personas que realmente no han creído en Él. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Recuerde algo, cuando nosotros creemos en Dios, cuando nosotros creemos en Jesús como Señor y Salvador, somos sus hijos, somos nuevas criaturas, tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros y comenzamos a dar, ¿qué cosa? Frutos. Pastor Cascante nos estaba explicando el jueves. Comenzamos a dar frutos de salvación. No hay nadie en el mundo que tenga salvación y no dé frutos de esa salvación. Pequeños, grandes, abundantes, pero siempre hay un fruto de la salvación. El que niega a Cristo no ha tenido ese fruto de la salvación. Realmente no ha creído en Dios. Tal vez tiene un desliz y en algún momento le pasa, pero siempre después de que ya confió con su corazón de verdad, ya no hay vuelta atrás. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Habla Pablo y dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Miren, no me avergüenzo de qué, de la palabra de Dios, de compartir sobre Dios. No me avergüenzo de hablar sobre Jesús. No me avergüenzo de mostrarle a Roger sobre quién es Dios para que él tenga salvación. Porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Cuando yo miro este versículo, yo sé que tengo el deber de compartir el evangelio y no de no avergonzarme de él. Porque tal vez alguien me rechace, sí. Tal vez alguien diga, yo soy ateo y no creo en Dios, sí. Tal vez alguien me insulte, también puede pasar. Pero otro alguien sí puede creer. Otra persona sí puede decir, yo quiero confiar en Dios. Mire la semilla que entregó Rodrigo. Un muchacho que ni él se acordaba que le había entregado la semilla. Pero él volvió y le dijo, oiga, eso que usted me entregó es lo mejor que pudo haberme entregado. Perfecta esa emisora, tienen unas cosas maravillosas. Porque hay unos que van a rechazar, otros de no, pero no es de nosotros convencer. Nosotros no convencemos. Nuestro trabajo es ir a decirle, hey, Cristo murió por usted en la cruz. Arrepiéntase. Jesús dice que debemos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es nuestro trabajo. El que ser salvos o no es de cada persona, pero no debemos avergonzarnos. Pablo también dice, ahí cerca de esos versículos, que él es deudor, que él tiene una deuda para aquellos que no conocen. Él tiene una deuda con las personas que no conocen a Cristo. Cuando yo me casé con mi esposa, aprendí a cuidar correctamente el dinero y no tener deudas. Bueno, me lo enseñó el pastor Miguel, aprendí con la Biblia, pero mi esposa me ayudó a firmarlo un poquito más, porque ella debe 50 pesos y tiene que pagarlos. Ella le debe a alguien 50 y siente esa necesidad hasta que no pague esos 50 pesos, no está tranquila. Cuando uno tiene una deuda, uno no está tranquilo. Uno necesita ir y pagar esa deuda porque lo llama el banco y le dice, ¿qué hubo? ¿Cuándo me va a pagar?
O viene la persona, vea, usted me debe hace un año y yo estoy embalado y usted nada que me paga. Y uno siente esa necesidad porque siente esa presión de las cosas alrededor para pagar la deuda. Nosotros tenemos una deuda ¿con quién? Con los que no conocen a Cristo. Y esa deuda tenemos la necesidad de pagarla. Ir y compartir el evangelio con los que no conocen. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro deseo, es nuestra necesidad. Y como decía el pastor Miguel, es nuestra misión. ¿Has confesado públicamente que Jesús es tu Señor? Recuerda que primero se hace en intimidad con Dios. No necesita orar aquí frente a todo el mundo. Necesita confiar en su corazón y hacer una oración interna o externa, pero hablar. Decir, Señor, yo sé que he sido pecador y confío en ti. Confío en Cristo como Señor y Salvador. Usted es salvo si cree de todo corazón y hace esa oración. Pero también hay que confesarlo con los demás. ¿Por qué cree que invitamos a las personas a hacer el bautismo? Recuerde que bautizarse no salva absolutamente nadie. Pero bautizarse es un ejemplo público sobre lo que ya pasó en mi corazón. Bautizarme es un ejemplo de que yo ya creí en Cristo. Eso es una confesión pública. Usted va y le dice a su hermano, a su hermana, que usted cree en Cristo. El otro día me quedé con mi esposa como hasta las 2 de la mañana, tratando de hablarle a alguien de Cristo. Alguien que dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Una persona terca, necia. Pero lo intentamos. Ahí insistiendo, tratando de compartirle a la persona porque está esa necesidad de hablar a los demás públicamente sobre Cristo. ¿Tu vida diaria confiesa a Cristo o lo niega con tus acciones? Recuerde que hemos dicho, nos ha llevado todos estos versículos a hablar sobre esto. Nosotros somos embajadores, ¿cómo? En nombre de Cristo, representantes de Cristo. Y si yo fuera no represento a Cristo, si yo voy afuera soy pecador, digo mentiras, trato mal a la gente, yo no estoy representando, no estoy hablando públicamente con mi testimonio sobre Cristo. Hoy Jesús nos ha mostrado qué es lo que tenemos que hacer. Primero, no debemos tener miedo. Debemos buscar la valentía que Dios nos da. Debemos saber que podemos poner nuestra ansiedad sobre Él y debemos saber muy bien que tenemos la necesidad de confesar a Cristo públicamente. Jesús nos llama a vivir una vida que confiesa a Cristo, aun cuando nos persigan, aun cuando nos señalen, aun cuando nos juzguen, porque fue Cristo el que nos salvó, no ellos. Porque es Cristo el que nos da la vida eterna, no ellos. Porque es Cristo el que nos hace una nueva criatura, no los demás. Y como lo ha hecho con nosotros, puede hacerlo con ellos. Es momento de orar a Dios, de darle gracias a Dios en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos cómo debemos vivir en este momento, Señor. Gracias por guiarnos por medio de ella, Padre, por tu sabiduría. Gracias, Dios, por darnos este ejemplo por medio de Jesús y los apóstoles, Señor. Ayúdanos a no tener miedo. Ayúdanos a tener valentía para compartir de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hablarle a los demás sobre quién eres, sobre Jesús, sobre el arrepentimiento y el perdón de pecados, Señor. Ayúdanos a no avergonzarnos aunque nos señalen. Ayúdanos a no avergonzarnos aunque nos juzguen. Ayúdanos a no tener miedo, Padre, aunque nos amenacen, Dios. Porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso y confiamos en ti. Porque ahora que tenemos una nueva vida, Padre, en esta tierra, una nueva vida en Cristo, Señor, una vida eterna que tú nos has dado, Padre. Todo lo que tenemos que hacer y toda nuestra necesidad es hablarle a los demás sobre ti. Eso es lo que tenemos que hacer, Padre. Así que danos valentía para hacerlo. Danos motivación, Padre. Guía nuestros corazones a hacerlo diariamente, Padre. Aún cuando hayan momentos difíciles, aún cuando sintamos que no somos capaces. Hasta el último momento, Señor, Esteban, siendo apedreado, confesó a Jesús, sufriendo de dolor. Dijo: Jesús, recibe mi espíritu, Señor. Te pedimos que nos des la misma valentía, la misma sabiduría, la misma motivación que tenía Esteban en este ejemplo, Señor.
un hombre ejemplo de vivir para ti. De lo que dice Pablo, vivir es Cristo, vivir es para ti, morir es ganancia porque vamos a tu gloria. Señor, ayúdanos a tener esto en nuestras mentes y en nuestros corazones todo el tiempo. Cuando sea hora de evangelizar, cuando sea hora de hablar a otros sobre tu palabra, Dios. Gracias, Señor. En nombre de Dios Jesucristo. Amén.